Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, día o noche, dependiendo de la hora en la que sincronicen este video. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, en esta ocasión de manera asíncrona. Vamos a dar continuidad a nuestras actividades de parte del desarrollo de nuestros proyectos y lo vamos a hacer ahora, de acuerdo con el punto que nos corresponde, en el diagnóstico, pero ahora sobre el análisis y los antecedentes de la situación que nosotros detectamos como problemática o como con ciertos desafíos y que por ello ha surgido la motivación o la idea de hacer este proyecto y desarrollarlo. En investigación, lo que haremos ahora se conoce como planteamiento del problema. En su formato de desarrollo de proyecto, ustedes pueden encontrar que el planteamiento del problema se sustenta a través de, como estamos en el área de la salud, elementos como las principales características sociodemográficas de la población que me interesa describir, las principales causas de mortalidad y las principales causas de morbilidad, que son en algún momento muy orientadas hacia el asunto de la enfermería o cuestiones eminentemente de salud. Sin embargo, un planteamiento del problema para que nos quede más claro, haciendo el contexto de nuestro propio tema, tendría que abonar a lo siguiente. Preguntas clave como ¿por qué yo quiero investigar o desarrollar el proyecto que deseo sobre ese tema en particular y no sobre otra cosa? Es decir, ¿qué me orilla, qué me motiva, qué me conduce directamente a centrarme en ese tema y no en otro que posiblemente también podría ser de mi interés o que es llamativo, pero efectivamente este tema es el ganador? Es decir, ¿qué hay detrás de mi elección para desarrollar este proyecto? Por ejemplo, si hablamos de la hidratación, ¿qué llama poderosamente mi atención para poder hablar de la hidratación o tener que hacerlo? Si hablo de la integración de la comunidad LGBTQ+, ¿por qué es preciso que yo traiga este tema a la mesa de discusión para desarrollar un proyecto en este caso particular? O si hablo de la pliometría, o si hablo de las lesiones, o si hablo de cualquier otro tema, ¿por qué lo hago y no de otro? Y ahí, con esa respuesta, ustedes empezarán a detectar las diferentes motivaciones, los intereses que ustedes persiguen con ese desarrollo de tema, y eso les permitirá tener un poco mayor de claridad, un poco más de claridad, mejor dicho, sobre el asunto de dónde está o dónde radica el problema, el vacío del conocimiento o las discrepancias con el cómo debería ser y el cómo es actualmente. Entonces, en suma, ¿qué problema o qué situación delicada, conflictiva, seria estoy detectando en la realidad concreta de la población a la que yo voy a estudiar? Y esto permitiría que yo tenga nociones claras sobre en dónde voy a rescatar esos elementos y dónde los voy a colocar para justificar al lector o a quien pueda mirar mi documento sobre que es efectivamente preciso y necesario que se estudie lo que yo estoy proponiendo, que es válido traer ese tema a la discusión y no que simplemente es una eventualidad, es un tema que pasará del interés y que no aportará nada. Entonces, hoy vamos a ver más o menos, con algunos pasos y ejemplos, cómo poder plantear un problema en investigación y en este caso, juntando el desarrollo de un proyecto sobre la base de los estipulados o de los temas que tienen que ver con investigación, porque es de donde se sustenta el desarrollo del proyecto, pues rescataremos los elementos más vitales o más importantes para construir debidamente un problema. Entonces, nosotros tenemos que rescatar estas preguntas y podemos comenzar con redacciones del tipo lo siguiente. Si mi tema, vamos a poner un ejemplo, si mi tema es la importancia de la actividad física en
en el combate o pensemos que ese es el tema que nos interesa desarrollar, la importancia de la actividad física para la disminución del sobrepeso y la obesidad en una población en particular, en este caso en adolescentes. Si yo empiezo a hablar de este tema, entonces tendría que desarrollar el problema. Es decir, el problema es qué está ocurriendo con esta población al respecto de esta cosa, al respecto de esta cosa y esta cosa, para que sea un interés mío el aterrizar el estudio de estos elementos en estas personitas en particular. Es decir, ¿por qué de pronto hablar de la importancia que tiene hacer actividad física en la disminución de estas dos condiciones en estas personas? Y es donde yo voy a llevar de la mano a mi lector para que entienda por qué esto es un problema. Y entonces yo tendría que inicialmente, en un párrafo uno, pues hablar probablemente de qué es la actividad física o su importancia o su necesidad. Y entonces empiezo a escribir algo, algo que podría funcionar es la actividad física es, y ahí puedo poner alguna definición muy simple para empezar a contextualizar, ¿no? Es de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y le pongo la fecha de donde yo estoy sacando la información, cualquier movimiento del cuerpo humano que utiliza al sistema musculoesquelético y, por lo tanto, produce un gasto de energía. Entonces, inicialmente, como yo estoy hablando de la importancia que tiene esto, pues para el lector será importante que yo haga una pequeña contextualización sobre qué es la actividad física en este caso en particular. Entonces, lo primero que hago es introducirla en un párrafo. Ahora, todavía no es cierre este párrafo. Lo primero que vengo a decir es que la actividad física, de acuerdo con este organismo, es cualquier movimiento del cuerpo humano que utilice el sistema musculoesquelético y por lo tanto gaste energía. Ahora, aquí, ya que yo puse la definición, tengo que empezar a contextualizar un poquito esto en función de la condición uno que puse aquí. Vamos a marcarlo con este color, en torno a la condición 2 que yo coloco por acá y en la población que yo estoy mencionando. Entonces, aquí ya empiezo a definir qué es la primera de mis variables o de mis conceptos importantes de trabajo. Pues la actividad física es, de acuerdo con este organismo, esta definición. Y después tendría que seguir hablando al respecto. Um, en estricto sentido, todos los seres humanos realizan actividad física en su cotidianidad a través de actividades como caminar, como pasear a las mascotas, como subir escaleras, etcétera. Esto, lo que yo estoy diciendo acá es, después de una breve definición del concepto central, empiezo como a contextualizarlo un poquito. ¿Y qué estoy diciendo acá? Pues que básicamente todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hacemos actividad física. Entonces, si hacemos actividad física, ¿por qué hablo de sobrepeso y por qué hablo de obesidad? Entonces, en teoría, todos hacemos actividad física. El asunto es que no hacemos la actividad física necesaria o suficiente para tener un impacto en la salud. Entonces aquí
es posible que Ok, y entonces aquí ya digo que tal vez, a pesar de que todos los seres humanos realizamos actividad física de manera regular, de manera recurrente, es posible que tales actividades como las que se acaban de ejemplificar, como el paseo de las mascotas, subir escaleras, caminar, hablar, etcétera, básicamente todo lo que hacemos, es posible que tales actividades no sean suficientes para lograr un impacto significativo en la salud, ya que la misma organización, tal vez en otro año, ¿no? Desde 2019, establece que el mínimo deseable de actividad física y aquí podemos empezar a tipificar poblaciones. A mí eventualmente me interesará llegar a los adolescentes. Entonces, empiezo a hablar, ¿no? Sin embargo, establece que el mínimo de actividad física para las personas debe ser al menos de 60 minutos diarios. Ahora, aquí puedo empezar a ser todavía mucho más específico. Si ustedes notan, hasta aquí, este primer parrafito, si lo ponemos en colores, todo este primer parrafito de rojo sería una especie como de introducción. Vamos a ponerle aquí un comentario. Sería una especie de introducción al tema. En este caso, una definición de mi concepto central y una definición muy breve para que el lector entienda qué es la actividad física. Después, aquí coloco o empiezo a contextualizar un poquito el asunto de esta variable o de este concepto. Entonces, ya que lo introduje, empiezo a manifestar algunas contextualizaciones para que se vaya entendiendo, pues, que todos los seres humanos podemos hacer actividad física y demás. Pero de pronto digo que tal vez es posible que no sean suficientes porque no hay un impacto en la salud. Entonces aquí yo ya estoy estableciendo una situación problemática, porque digo que si debería ser como se establece en la OMS y no es así, entonces hay una divergencia entre lo que debería ser y lo que es decir, una contradicción. Entonces, esto ya es la enunciación como tal de la situación problemática. Lo voy a guardar y entonces voy a terminar de desarrollar esta idea. Todos los seres humanos realizan actividad física, bla, bla, bla. Entonces, aquí podemos empezar a hablar de las clasificaciones. Entonces ahora vamos. Mm, Además, la OMS o este mismo indicador o este mismo organismo establece una clasificación en torno a la actividad y por lo tanto produce un gasto energética. Dicha actividad, y seguimos con lo mismo, es el mismo artículo o el mismo trabajo, de acuerdo con su nivel de intensidad. Entonces, si me van siguiendo la pista, aquí lo que yo empiezo a trabajar es, ya definí cuál es el concepto central y establezco aquí otra relación de contextualización. Esta puede clasificarse en tres posibilidades de acuerdo con su nivel de intensidad, en leve, moderada e intensa o vigorosa.
Y entonces todo esto nos lo da la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces puedo utilizar esta cita pues más abajo para que quede todo este párrafo. Entonces aquí yo ya estoy estableciendo y lo voy a marcar todo en el mismo color porque es importante. Todo este primer párrafito me está hablando de una introducción del concepto central de mi trabajo. Este concepto central puede ser la comunidad LGBTQ+, puede ser las personas trans, puede ser la pliometría, puede ser la hidratación, pueden ser las lesiones, pueden ser los temas que a mí me interesa llevar. Y entonces, ahora, después de haber introducido ligeramente el tema, lo que voy a hacer es puedo seguir estableciendo aquí una definición o características todavía sustanciales de qué es la actividad leve, qué es la actividad moderada y qué es la actividad vigorosa, para que se quede todavía un poquito más claro. Entonces, con algunos ejemplos en concreto podría ser. Ahora, aquí, en estricto sentido, todos los seres humanos realizan actividad física en su cotidianidad, realizan actividad física leve en su cotidianidad a través de actividades como caminar, ajá. Y entonces aquí, no obstante, es posible que las actividades, y ahora sí ya ponemos esto, ¿no? Es posible que las actividades leves, que tales actividades leves no sean suficientes para lograr un impacto significativo en la salud de las personas, ya que la OMS establece que el mínimo deseable de actividad física debe ser al menos de 60 minutos diarios de carácter moderado o intenso para adolescentes y al menos 150 minutos semanales de actividades moderadas para la población adulta. Entonces, si ustedes se fijan, en lo rojo es una introducción al concepto central, eso ya ha quedado sumamente claro y perdón que sea tan reiterativo, pero necesito serlo. Y lo que vamos a marcar con amarillo es la contextualización de la información inicial que yo brindé. De esta manera, si yo tuviera que borrar este comentario, y tuviera que definir aquí la idea del párrafo uno, la idea del párrafo uno es qué es la actividad física, cuáles son sus tipos y qué más. Y es suficiente. ¿O cuáles son los mínimos, no? ¿Cuáles son los niveles recomendados? Entonces, esta es la idea vinculante del párrafo uno de mi planteamiento del problema. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué sería bueno para continuar con esta misma redacción en términos de no perder el hilo? Ya tenemos un primer párrafo bien logrado. Entonces ahora, para seguir con esta noción de la importancia de la actividad física y para la disminución del sobrepeso y la obesidad, pues parecería que tendría que empezar a introducir estas dos variables distintas, estos otros conceptos, el sobrepeso y la obesidad. Para llegar a ello, primero tengo que empezar a poner en problema esto que acabo de escribir. Estoy diciendo en lo amarillo que es posible que tales actividades leves no sean suficientes para un impacto en la salud, porque esto es lo que se recomienda. Y entonces, si yo tengo lo que se recomienda, si lo contrasto con lo que la gente en la realidad hace y es distinto, entonces puedo tener pruebas de que la situación no es tan adecuada. Y entonces puedo empezar a jugar con las palabras, con las citas, con los trabajos, para establecer un párrafo como este.
En el mundo actual, globalizado, los seres humanos se están volviendo cada vez más inactivos físicamente. De acuerdo con la OMS, aquí como ya he mencionado en varias veces la OMS, lo puedo dejar así. De acuerdo, 1 de cada 3 mujeres, 1 de cada 4 adultos y 3 de cada 4 adolescentes en el mundo no son suficientemente activos. Por consiguiente, el sedentarismo ha logrado posicionarse como el cuarto factor de mortalidad a nivel mundial. Y entonces aquí, este párrafo 2, si ustedes me permiten ponerlo así nuevamente, ya empieza a enunciar la situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? Esto de amarillo es la actividad física que se debería hacer y esto es lo que está ocurriendo. Casi el 80% de los adolescentes en el mundo, 60% de los adultos en el mundo, no hace la actividad física suficiente para tener un impacto en la salud. Y entonces ya empiezo a tener sentido en todo lo que empiezo a decir. Voy a poner así esto para que quede claro. Entonces, aquí lo vamos viendo. El párrafo 1, el párrafo 2 es enunciar la situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? Pues que efectivamente no existe la actividad física suficiente o necesaria como debería ser. Y puedo seguir abonando información, puedo seguir brindando datos. Por ejemplo, esto que dije es a nivel mundial. Ahora, además, puede ser que estos datos también se vuelvan más complejos si yo empiezo a hablar de otras latitudes. Hasta aquí, este párrafo 2, este párrafo 2 ya empieza a hablar de ello y aquí digo, de aquí hasta aquí es el problema a nivel mundial, a nivel mundo. Aquí este segundo párrafo de la enunciación problemática, es decir, párrafo 2 y 3, en este caso en particular, no puedo extender más, están enunciando la situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? La gente en el mundo, párrafo 2, y la gente en América Latina, párrafo 3, no hacen actividad física suficiente. Miren este reporte de Regina Goodall. Goodhall y sus colaboradores reportaron que este porcentaje de las mujeres y tal de los hombres no hacen la actividad física necesaria para ser saludables. Y luego viene México, todavía más específico. Entonces, voy de lo general en el mundo, paso por lo nacional, que va siendo ya un poquito más particular, y termino con la región específicamente nacional. En México, estos son los datos. Pues tenemos personas muy sedentarias. Y esto es mostrar la situación problemática, es decir, enunciar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está ocurriendo, qué es grave o qué es malo. Y entonces, voy a bajar esto. Aquí podemos empezar a trabajar párrafo 1, buen desarrollo, buena introducción. Párrafos 2 y 3, empiezo a enunciar la situación problemática y lo voy a poner en un color que me denote que es una situación problemática. Es decir, que es una situación de complejidad. ¿Sale? Entonces, es una situación difícil. Déjenme quitar esto subrayado. Bien. Y yo creo que le voy a quitar también a este los subrayados para no confundirlos y que todavía quede esto mejor. Estoy introduciendo el tema. Y aquí ya empiezo a mostrar la situación problemática. Al tiempo que la muestro, o sea, al tiempo que enuncio la situación problemática, ofrezco algunas evidencias. Y las evidencias son los datos, son las estadísticas, son las cifras que dan sustento a aquello que yo estoy diciendo.
Posteriormente, en un párrafo extra, puedo empezar ya a hablar en particular de la consecuencia que tiene ese nivel de sedentarismo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El sobrepeso y la obesidad. Entonces, en el siguiente párrafo, en este caso sería el párrafo 4, ya empezaría a hablar de las consecuencias de, del sedentarismo, del sedentarismo alto. Y las consecuencias son o se llaman sobrepeso y obesidad. Y entonces ahora tengo que empezar a mostrar datos que me hablen sobre los niveles de sobrepeso y de obesidad. Y entonces, pues empezaré a buscar la información que me dé esas pautas. Entonces, voy acá nuevamente y puedo hablar, por ejemplo, de qué es el sobrepeso y qué es la obesidad, definido desde la instancia adecuada para hacerlo. Y entonces aquí ya hablo de esas consecuencias y lo vamos a poner igual en un color que establezca que estoy hablando del problema. Y digo aquí, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo y que puede ser perjudicial para la salud. Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades y demás. Y según esta información, desde tal año se ha triplicado esta cantidad de personas. Por ejemplo, en 2016 había cierta cantidad y después empieza a subir. Entonces, aquí empiezo a introducir las consecuencias que tiene la condición sedentaria para aterrizar en las dos variables que a mí que me interesaba trabajar. Entonces, aquí, ¿qué sigue? Pues sigo ofreciendo datos que me den la cabalidad en cuanto al problema que estoy mencionando. Por ejemplo, en lo relativo a la población adolescente mexicana, porque es la población, si regreso acá arriba, que me interesaba, los adolescentes, entonces ofrezco información de ese problema y aquí está. En lo relativo a la población adolescente en México, el nivel de obesidad para las mujeres es tal y para los hombres tal, de acuerdo con este autor. Estas cifras confirman la información de Goodhall, de lo que hicimos arriba, ¿no? En cuanto a que hay un bajo nivel de actividad física, porque dicen que más del 80% de los adolescentes en el mundo no son activos físicamente. Y entonces aquí yo ya empiezo a establecer esas evidencias que me dicen efectivamente que algo anda pasando con la actividad física que no es suficiente y que por lo tanto esto es un problema. Pero es un problema porque yo estoy mostrando las evidencias que dicen que lo que debería ser no está ocurriendo así, está ocurriendo otra cosa diferente y por lo tanto hay una situación problemática. Lo que debería ser es distante de lo que acontece realmente y ahí hay una distancia, un hueco, un vacío en el conocimiento científico. Entonces, con esta información, yo empiezo a plantear un problema y tal vez, de acuerdo con la rúbrica, no estoy hablando como tal de las principales características sociodemográficas o las causas de mortalidad o causas de morbilidad, aunque en este caso sí lleva cierta relación, pero empiezo a mostrar evidencias importantes que den la pauta para que el lector entienda que efectivamente esto es un problema. Es decir, si aquí alguien lee este trabajo, lo primero que va a decir es, híjole, la situación en cuanto al sedentarismo es grave y tan grave es que muchas personas la están pasando mal en términos de sobrepeso y obesidad. Entonces, hay una situación problemática y por ello entonces tendría sentido que yo haga un proyecto destinado a programas de actividad física para disminuir este problema del sobrepeso y la obesidad. Es decir, cobra sentido, cobra relevancia el desarrollo de proyecto que yo estoy planteando. Es así, más o menos, como funciona el asunto del problema. Y podemos seguir abonando más y más y más, poniéndole más dimensiones a la situación problemática. Por ejemplo, ok,
Ya dijimos que hay tantas personas que padecen sobrepeso y obesidad en el mundo, en las regiones. Ahora, ¿y eso qué? ¿Qué con que tengan sobrepeso y obesidad? ¿Afecta en algo? ¿Genera algún problema? Ah, sí, porque yo puedo ofrecer más datos como los que siguen para decir que sí es un problema. Y entonces pueden observar ustedes lo siguiente. Desde el año 2016, la Secretaría de Salud de nuestro país decretó como emergencia epidemiológica a la obesidad y el sobrepeso porque afectan a esta cantidad de personas, ¿no? Bastantes. Y luego, este crecimiento no solo representa un riesgo a la salud, sino que afecta también a la economía. Entonces aquí hay una dimensión del problema. Estoy hablando que la obesidad y el sobrepeso, además de problemas de salud, generan problemas económicos, porque se gasta mucho dinero, según lo que dice este párrafo, se gasta mucho dinero en su tratamiento y en tratar de que las personas regresen a una condición saludable de vida. Se gasta mucho dinero. Entonces, dimensión económica, pega bastante. Ahora, si seguimos añadiendo información, yo podré encontrar otras dimensiones del propio problema que me seguirán manifestando una situación compleja. Por ejemplo, en este párrafo, pese a todo lo enunciado, en enero del 2020, la OCDE, la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, a través de su secretario, reveló que las cifras en México son complejas, porque el 73% tiene obesidad y el 34% tienen una obesidad mórbida, es decir, a punto de perder la vida por esa condición. Y entonces estima, perdón, que la esperanza de vida del mexicano se va a reducir al menos 4 años durante los próximos 30. Es decir, en un periodo de 30 años, el mexicano va a vivir en promedio 4 años menos de su esperanza de vida, solamente por tener sobrepeso u obesidad. Y entonces aquí ya estamos hablando de otro indicador. La esperanza de vida se reduce y entonces ya tenemos varios rubros o dimensiones del problema. Dimensión uno, el asunto de la salud. Dimensión 2, el asunto de lo económico. Dimensión 3, el asunto de la esperanza de vida. Y aquí reanudamos incluso otros problemas, como por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso van a reducir la fuerza laboral de tantos millones de trabajadores en el país. Es decir, las personas tampoco van a poder generar dinero suficiente para mantener a sus familias porque no estarán en condiciones. Y entonces, fíjense bien, el dinero que se ocupa en nuestro país abarcará mucho, incluso más de lo que se otorga o se obtiene en el Producto Interno Bruto de nuestro país, al menos en los próximos 30 años. Entonces, voy mostrando todos los efectos o las consecuencias que tiene el no hacer actividad física porque lleva a estas consecuencias. Entonces, aquí yo podría cerrar para más o menos introducir levemente la propuesta. Es decir, la propuesta sería que en función de todo lo que yo he mencionado aquí, ¿no? Por lo tanto, el propósito del presente proyecto está en ofrecer una alternativa válida y pertinente para que los adolescentes y ya puedo hablar de alguna población en particular. Es decir, puedo empezar a hablar de cómo es el asunto de esta condición, de este problema en la población que yo voy a trabajar. Por ejemplo, aquí yo solamente puse adolescentes, es decir, la población solo son adolescentes. No estipulé si adolescentes de una preparatoria
Entonces, esto va a determinar adolescentes de una preparatoria o deportistas del CEFIT o deportistas del equipo profesional tal o estudiantes de la licenciatura. Y entonces tengo que dimensionar eso. Por ejemplo, todo esto que yo estoy refiriendo, ¿cómo es en la ubicación o la locación particular en donde yo voy a trabajar? Es decir, ¿cómo son los niveles de sobrepeso y de obesidad en la población adolescente de esa institución que yo dije? Porque eso me permitirá entender todavía cómo es el problema en términos más específicos en esa población que me interesa. Entonces, podría aquí incluso saltar un párrafo nuevo que hable sobre el problema en la población particular. Y aquí yo podría tener citas, ¿no?, de esos adolescentes, información. Eh, En el caso de los adolescentes de este trabajo no es diferente porque en la escuela tal existen niveles de obesidad, niveles de sobrepeso, etcétera. Entonces, de esta manera vamos construyendo medianamente las nociones de el problema. Entonces, este es un ejemplo simplón, es un ejemplo muy sencillo, realizado en tiempo real para que ustedes puedan al tiempo que ven este video generar algo similar con cada uno de sus temas. Entonces, el párrafo siguiente, en este caso, si no me acuerdo, vamos en el párrafo 6 porque ya utilizamos acá, hasta aquí vamos en el párrafo 4, este es el párrafo 5, el párrafo 6 y el 7. Entonces, fíjense que del párrafo 4 al 7, del 4 al 7, yo hablo de las consecuencias que tiene el sobrepeso, digo, el sedentarismo sobre la aparición o el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Entonces, voy estableciendo esos riesgos. Párrafo 4, párrafo 2, 3 y párrafo 1. Y ahorita les muestro este documento, cómo va en esencia. Y aquí hablaríamos del párrafo 8 para cerrar. El párrafo 8 cerraría. El párrafo 8, cerrar, cierra, mencionando o detallando, si quieren no detallar, tal vez sea un poco más complejo para estos momentos, pero cierra mencionando la finalidad del proyecto que se propone en virtud de todo lo que han mostrado en el problema. Es decir, como una pequeña pista de la solución que ustedes proponen. En este caso, ¿no?, el propósito del presente proyecto está en ofrecer una alternativa válida y pertinente para que los jóvenes, para que los adolescentes de una preparatoria pública del municipio de Querétaro disminuyan sus valores de sobrepeso y obesidad y con ello comiencen el camino hacia una vida o hacia estilos de vida saludables. Y con ello comiencen el desarrollo de estilos de vida saludables. El desarrollo y el mantenimiento de estilos de vida saludables. Y entonces así, este ejemplo que yo les he colocado, pues solamente es una intención de eso, ejemplificar el problema. De ninguna manera significa que ustedes tengan que hacerlo idéntico. Cada uno de ustedes ha planteado su tema, pero si se fijan aquí hemos construido un planteamiento del problema de 8 párrafos.
más o menos la redacción de esos párrafos deberá andar por la misma cantidad. Incluso hablar de 5 o 6 párrafos es apropiado. Entonces, esto es lo que se debe hacer en el planteamiento del problema. Espero que con esta breve sesión, pero significativa, y que trae implícita mucha carga de trabajo, porque deberán buscar información y deberán ser capaces de discernir entre buena y mala información para abonar al planteamiento del problema. Por ejemplo, ¿por qué hablar de la hidratación? ¿Por qué hablar de ese tema y no de otra cosa? ¿Qué está pasando con la hidratación? ¿Qué está ocurriendo con la hidratación de estos jóvenes que es menester estudiarlo? ¿Qué está pasando en el mundo de la comunidad LGBTQ+ y el voleibol? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se están vinculando? ¿Se están dando casos? ¿Qué está pasando para que sea necesario investigarlo, desarrollar un proyecto al respecto? ¿Qué está ocurriendo con las lesiones de rodilla en los futbolistas? Que es vital hoy en día establecer un programa para reducir o prevenir a través de ciertas cosas. ¿Qué está ocurriendo con las capacidades físicas de los estudiantes de tal licenciatura que me orilla a mí a desarrollar un proyecto para que puedan desarrollar, valga la redundancia, estas capacidades, para que puedan mejorarlas, para que puedan elevarlas? ¿Qué está ocurriendo con los ejercicios pliométricos que se pueden convertir en una propuesta válida, útil y benéfica para incrementar el salto vertical de ciertos atletas? Es decir, con estas preguntas ustedes tienen que orientar las respuestas a modo de planteamiento del problema. Entonces, ya espero no confundirlos, espero ser claro en cuanto a lo que se pretende. Les voy a pasar este documento que hemos trabajado en esta sesión con la intencionalidad de que ustedes comiencen a trabajarlo. Como tal, no hay una entrega estipulada todavía. No habrá en el Classroom un espacio para subir la tarea la siguiente semana. No. Lo que sí vamos a trabajar es en la siguiente clase la muestra de los diferentes temas que ustedes tienen problematizados a través de 3, 4, 5, 6 o 7 párrafos. Ustedes decidirán la extensión. Lo que van a encontrar en el Classroom es el link de esta sesión más este documentito que hicimos justo ahora de trabajo aquí en clase de carácter asíncrono. De mi parte, por ahora entonces es todo. Deseo que esta clase sea clarificadora en términos de lo que lleva el planteamiento del problema y cualquier duda, por favor, estoy alerta. Pueden buscarme por mensaje personal o a través de mensajes a través del Classroom. Les agradezco mucho su atención y estoy atento a sus comentarios. Que tengan un fantástico día, noche o tarde, insisto, en virtud de la hora en la que ustedes se aproximen a esta grabación. Saludos y abrazos a la distancia a todos y todas. Buen día.